Ya, a ver, dice, la gramática se define como un conjunto sistematizado de reglas que posibilita la codificación y descodificación de mensajes lingüísticos. Con respecto a ella, establezca el valor de la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Proposición 1 determina la estructura y funcionamiento de las lenguas naturales. Claro, toda gramática dentro de todo su campo de estudio, que son varios componentes, va a hablar o va a determinar una estructura, una morfología única, dependiendo de la lengua, ¿no? Y obviamente cómo funcionan estas, ¿no? Entonces, podríamos decir que esta proposición es válida. Luego acá dice, ¿solo se adquiere con la educación formal en los primeros años? No, porque ya desde que uno empieza a tener contacto con tu lengua materna, ya estás haciendo gramática sin necesidad que sepas aplicar las pautas o la formalidad que va a regular la RAE mediante la gramática prescriptiva. Está presente en las civilizaciones que lograron inventar la escritura. Claro, ¿no? En las civilizaciones que hablan y escriben está presente la gramática. Sus componentes son el fonológico, morfológico, semántico y sintáctico, sí. Para aprender o entender la gramática hay que ver con detalle cada uno de los componentes, ¿no? La fonología, para poder entender la función de esta unidad mínima distintiva, que vendría a ser el fono, el fonema y fono. La morfología para comprender la estructura. La semántica para, además, comprender el significado. Y el sintáctico para entender cómo se relacionan las palabras en una oración y cómo éstas funcionan. Entonces, podríamos decir que la clave es dedo. Miss, sí, justo yo tenía duda en la tercera proposición porque, bueno, ahí último le mandé el solucionario de la PRE que dice que es la B, barco, que la A tercera ver, proposición sería falsa. esta pregunta es de esta semana. No, creo que es 2023-1 o 2023-2, no recuerdo. ¿Y cuál es el sustento? A ver, veamos el sustento un ratito. Porque que yo sepa, No veo el solucionario. ¿Dónde está el solucionario? es el último que envié. Lo que pasa es que, a ver, quiero entender que de repente que cuando afirman que está presente en las civilizaciones que lograron inventar la escritura, puede ser que se esté viendo como que este enunciado es determinante, o sea, como que solo está presente donde hay escritura. Entonces, si se ve desde ese enfoque, puede ser, ¿no?, que sea válido que se diga que esa proposición es falsa. Entonces, tal vez se pudo haber precisado con una palabra como solo, ¿no? Tal vez Ah, esa sea, yo, sea el yo, enfoque. yo también marqué la D y porque, o sea, tengo entendido que toda lengua tiene gramática, ajá, pero no toda lengua va a tener escritura, así que es normal que pueda considerarse. Ujú, claro, exacto. Sin embargo, a ver, la escritura no determina, a ver, no es que necesites escritura obligatoriamente para que apliques gramática. Desde el momento que ya se aplica la oralidad de la lengua, ya estás eh, haciendo gramática, ¿no? Justamente por su visión de los diferentes componentes. Mm, Bien, tengo otra pregunta más, también de Ana. A ver, los nombres propios designan y refieren a seres únicos, animados o inanimados, como personas, animales, lugares geográficos, instituciones
obras de creación, entre otros, según las normas ortográficas, deben escribirse con letra inicial, mayúscula, de acuerdo con lo mencionado, determine qué enunciados presentan uso correcto de las letras mayúsculas. Acá, ¿cuál es tu duda, Ana? Sí, podría brindarnos algunos, o sea, creo que hay algunos términos que pues no son muy conocidos para ver si es que son en mayúscula o minúscula. ¿Cuál es? ¿Cuál es exactamente tu duda? ¿Cuáles son los términos que para ti no son conocidos? Por ejemplo, hay algunas veces, bueno, el rey de la selva, eso yo lo pondría como minúscula, pero no sé. A ver, ¿no es cierto que león, pantera, leo, es el rey de la selva? Claro, porque simplemente están dando adjetivos de león, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Cuál es tu duda? ¿Cuál es otra duda que tienes? Signos del zodiaco, o sea, el término Ah, signo del acá zodiaco. dependiente. No, la palabra signo no, porque es un sustantivo común, ¿no? Pero la palabra zodíaco sí tiene que ir en altas porque es el nombre propio. Y Géminis es correcto que esté en altas porque se está hablando del signo como tal, entonces también tiene que ir en altas, ¿no? Ni si en caso de astrología no llevaría. Dependiendo del contexto, a ver dónde, si la palabra astrología se ve en un contexto académico y que este es como una materia de estudio, ahí sí debería ir en mayúsculas, ¿no? Pero si simplemente está de modo general, ahí no, si no hay un contexto académico de por medio, no debería estar en mayúsculas. Hemisferio norte-sur, eso estaría con mayúscula norte. A ver, la constelación de Aries está situada en el hemisferio norte. Claro, lo que pasa es que, a ver, hay que tener en cuenta o hay que diferenciar la palabra norte si está actuando como punto cardinal o si está actuando como parte del nombre propio. Entonces, en este contexto, cuando habla de hemisferio norte, simplemente está actuando como como una división, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí no ameritaría que esté en mayúsculas. Miss, ¿cuándo dijo que sí? Cuando, por ejemplo, es parte de un nombre propio, ¿no? Por ejemplo, pasaremos por América del Norte, ¿no? Ahí el continente es América del Norte, entonces tiene que estar en altas obligatoriamente. Pero si simplemente es para indicar un punto cardinal, una ubicación de dirección, ahí tiene que estar en bajas. Con respecto a los conos, cono norte, cono sur, ambos llevan mayúscula. Claro, porque está siendo la denominación propia del cono respectivo, ¿no? Ok. Siempre cuando tenga ese contexto de nombrar como algo particular, un lugar u otro, siempre va a ir en mayúsculas. Pero si simplemente actúa como un adjetivo, bueno, en este caso como dirección, no. Entonces, la idea es siempre analizar o determinar el contexto y cómo lo vas a determinar, obviamente con las palabras que están a su alrededor, ¿no? A ver, ¿qué otra pregunta hay por acá? Profesora, disculpe, Alison, buenas noches. Con respecto al examen, yo quisiera saber si se entró del mismo lleva todo. Ya, a ver dónde dice eso. Según la ortografía de la lengua española, la función primordial de la mayúscula es diferenciar el nombre propio del común. Considerando este aspecto normativo, señala los enunciados que presentan uso adecuado de estas letras. Ya, a ver, ¿esto quién me lo mandó? También Ana.
Ana, referente a la pregunta que tiene, a tu última pregunta, ¿cuál es tu duda? Líneas de Nazca, ¿sería con mayúscula o minúscula línea? Líneas sería con minúscula, ¿no es cierto? Sí, y Nazca con mayúscula. Luego, a ver, Alison, Vania. Claro, si es simplemente, si el contexto te indica que la ubicación, ¿no? Ayer fue al sur de Lima, al norte de Lima, al centro de Lima, ahí la palabra centro tiene que estar en bajas y la palabra Lima tiene que estar en altas, porque Lima es el nombre propio de la provincia, de la ciudad. ¿Ok, Alison? En caso de cercado también sería lo mismo. No, cercado sí va con mayúscula porque cercado es el nombre del distrito. Ahí, si el nombre del distrito es Cercado de Lima, Cercado tiene que estar en mayúsculas. Ojo, ¿ah? Si no me equivoco, Lima no es el nombre del distrito. El nombre del distrito es Cercado de Lima. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, tiene que estar en altas. ¿Ok? La única palabra que tendría que estar en baja sería la preposición de. Ok, Miss, y también en el nombre Santa Rosa de Lima, Santa va con minúscula. Sí, usualmente los tratamientos deben ir con minúscula, salvo que empiece texto, ¿no? Pero ya el nombre como es conocido, como Rosa de Lima, las dos palabras significativas sí tienen que ir en altas, ¿no? Ah, tengo la pregunta también de Mía. Mm, ¿En las palabras monomorfemáticas también son omitidas o también se consideran a los plurales, por ejemplo, enfermedad, enfermedades, capacidad, capacidad y así? Gracias. ¿Cuál es tu pregunta, Mía? Miss, por ejemplo, en la pregunta 3, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Por ejemplo, en la enfermedad no sabía si marcarla o mm, capacidad, por ejemplo, también en las palabras como dice raíz, no sé si también se pueden admitir con plurales como capacidad o capacidades. Esa era mi pregunta, si es que en monomorfemáticas también se admiten a las palabras con plurales o con género y número. Es que claro, desde el momento que tú ves un morfema que te indica pluralidad, ya estamos hablando de más de un morfema. Vamos a Ok. compartir el PPT para que Mm. tengas claro este tema de la morfología y por qué se consideran polimorfemáticas o por qué se consideran monomorfemáticas. Ya un ratito. ¿Puede verse la presentación que estoy compartiendo? Sí, debe Sí, ser. profesora. Ya, perfecto. Mira, para empezar, cuando se ha visto en clase ya la clasificación de morfemas, y si tú te fijas en la parte de los morfemas gramaticales, ¿sí? Que están divididos o que están clasificados en flexivos y derivativos, tú ahí en morfema gramatical flexivo simple estás viendo que el morfema, en este caso representado por la S, en las palabras estas, en las palabras hojas y en la palabra limpias, está precisando, ¿no? Un significado, ¿no? Está expresando algo y que está expresando género y que está expresando número. Entonces estamos hablando que allí hay presencia de más de un morfema. Entonces, si nosotros queremos irnos desde otra perspectiva o otro punto de vista, que sería la clasificación de palabras según la cantidad de morfemas,
indudablemente una palabra que tiene más de un morfema, ya sea flexivo, ya sea gramatical, etcétera, y que obviamente hay la presencia del morfema lexema porque es la raíz, ya no es un morfema compuesto por uno solo, sino estamos hablando de una palabra que tiene varios morfemas, o sea, polimorfemática, ¿no? Entonces es, por ejemplo, en la palabra infraorbitarias, que tú puedes ver al lexema, además puedes ver antes del lexema un morfema gramatical, que sería el prefijo, puedes ver también un morfema gramatical que está después de la raíz y que sería el sufijo, y además también hay dos morfemas al final, que serían los flexivos, que indican género y número. Entonces, basta que haya más de un otro morfema, aparte del lexema, estamos ante una palabra polimorfemática, ¿no? Y si yo comparto, un ratito voy a compartir la... ¿Qué pregunta me dices que es? ¿Mía? La 3, profesora. A ver. Pregunta 3. Un ratito voy a ver. Ya. ¿Puedes ver la pregunta 3? Sí, profesora. Ya. Entonces, si quieres exactamente saber cuáles son esas palabras monomorfemáticas, en la resolución de la pregunta 3, puedes verlas, ¿no? Que son las palabras el, límite, de, que, mucho, de y para. Por eso es que la respuesta es dedo, porque son específicamente 7 palabras que tienen esta condición por poseer solamente un morfema. ¿Ok? Sí, profesora. Gracias. Kiara. Kiara, ¿cómo estás? A Buenas ver, noches, profesora. ¿qué tal? En la lengua española, el tono es un fonema suprasegmental que permite distinguir oraciones. De acuerdo con ello, lea los enunciados y elija la alternativa donde el tono cumple función distintiva. Ya, para resolver esta pregunta, tú tienes que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el tono y el acento? ¿Eso lo tienes claro? Creo que el tono es en oraciones, ¿verdad, profesora? Abarca toda la oración. Claro, exactamente. Y cuando hablamos del acento, Palabras. muy bien. Entonces, suelen venirte en el examen dos preguntas en una. O sea, suelen pedirte que determines, ¿no? Cuál de los enunciados presenta función distintiva a nivel de tono y acento. Pero en este caso, solamente te están pidiendo función distintiva a nivel de tono, ¿no? De acuerdo con ello, lea los siguientes enunciados y elija la alternativa donde el tono cumple función distintiva. Entonces, tú tienes que verificar qué enunciado al cambiarle el tono va a cambiar también el significado del mensaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la primera proposición podríamos hacer eso, podríamos cambiar el tono en la primera proposición. En la primera proposición que dice, ¿cómo podemos incentivar la lectura, José? No se puede.
No se puede porque la simple presencia de un pronombre interrogativo y que vaya al inicio, ¿no es cierto? Uno, te está indicando que es una pregunta y obligatoriamente te involucra a que coloques los signos de interrogación de manera expresa, ¿no? Y así tú muevas ese pronombre interrogativo al centro de la oración, igual sigue siendo una pregunta interrogativa parcial, ¿sí? Justamente por esta presencia, por la presencia de ese pronombre interrogativo, ¿no? Luego, en la proposición 2, que dice prepare la cena con productos integrales, ¿tú puedes cambiar el tono o no? Ahí radica mi duda, profesora. ¿Tú la puedes convertir a pregunta? No, Claro. Es un poco complicado porque esa pregunta está ¿en qué modo? exaltativa. Claro. Y en la proposición 3 se podría cambiar el tono, porque ahí Sí, es una pregunta absoluta, ¿no? Interrogativa absoluta, ¿no? Y tú podrías cambiarle el tono. sí, ¿Cómo lo cambiarías? A ver, a ¿cómo se enunciativa. leería si... Ya, pero ¿cómo se leería? A ver, léelo cambiando de tono. Publicaron las notas de la evaluación final. Claro. Entonces te has dado cuenta, ¿no? De que de pregunta interrogativa absoluta, yo puedo convertirla en una simplemente enunciativa. Y la última, que es donó víveres para la población vulnerable, la puedes cambiar. También ¿Cómo la cambiarías? a pregunta. Claro. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La letra A. Ujú, exactamente. Gracias, profesora. De nada. Hola, Brisney, ¿cómo estás? Brisney. A ver, Brisney pregunta o pide que desarrolle la pregunta 6, 8, 10 y 12. A ver, vamos a compartir la pantalla. Buenas tardes, profesora. Hola, ¿cómo estás? Ya, a ver, justo la pregunta, no, es la pregunta 6. Vamos con la pregunta 6. Cuéntame, Brisney, ¿cuál es tu duda en la pregunta 6? ¿Qué te pareció complicado? ¿Por qué no podría ser la C, profesora? ¿La qué? La C. A ver, ya, a ver, acá dice, el morfema gramatical flexivo que aporta simultáneamente los significados de persona, número, modo, tiempo y aspecto al lexema es denominado como amalgama. Según esta afirmación, ¿cuáles son los enunciados que presentan morfemas flexivos de dicha clase? Ya, a ver, cuando hablamos de morfemas flexivos amalgamas, ¿estos morfemas flexivos amalgamas están presentes en qué tipo de palabras? Brisney. Verbos. Exactamente. ¿Y cuál me dices que podría ser tu respuesta? La C. Piden amalgama. No lo había notado. ¿Cómo?
No había notado que pedían amalgamas, creí que es solo flexible. Ah, ya, entonces ya te diste cuenta. Sí, sí, profesora. Y además, a ver, cuando leas el enunciado, tienes que darte cuenta que realmente ese lexema verbal o verbo que está allí haya sido conjugado, ¿no? Porque la única manera de determinar esta información que nos da el verbo, o sea, los accidentes gramaticales, que es persona, número, modo, tiempo y aspecto, es cuando el verbo está conjugado, no cuando el verbo está en su forma infinitiva, ¿sí? Ni como gerundio, ni como participio. O sea, tiene que estar el verbo conjugado para poder nosotros identificar el morfema amalgama que me da toda esa información, en qué tiempo está, en qué número está, a qué persona se refiere. ¿Ok? Entonces, tenemos que ser muy minuciosos cuando leamos el enunciado y cuando tengamos de repente muchas opciones, hasta el final darnos cuenta exactamente si se trata de eso. Entonces, yo me imagino que tú te has confundido porque en la C, o te ha entrado la duda porque en la C hay verbos que están en su forma infinitiva. Entonces, mucho cuidado porque tienen que estar conjugados para poder identificar ese morfema denominado amalgama. ¿Ok? Sí, profesora. Ya luego me dices la número 8. A ver, la número 8. ¿Qué hay en la número 8? Ya, a ver, cuéntame qué pasó con la 8. En la 1, ¿cuáles son los alomorfos? Ah, tienes que haber entendido bien. No, sí, Vamos pero a, no a- los a- identifico en la 1. ¿Cómo? En la premisa 1 no identifico ningún alomorfo. ¿No identificas qué? En la premisa 1, Ya, ¿qué pasó ahí? yo había puesto la B, pero me sale que es la E, pero en la premisa 1 no veo cuáles son los alomorfos. Lo que pasa es que si te das cuenta, tenemos la palabra todas y la palabra ciudades. Tenemos la palabra taxis, tenemos la palabra económicos. En la palabra todas, en la palabra taxis y en la palabra económicos, ¿cuál sería el alomorfo y por qué pensarías que es el alomorfo, teniendo en cuenta que también está la palabra ciudades? Ah, la S y la ES, ¿no? Ujú. Ah, ya los vi, profesor. Recuerda que un alomorfo es un morfema que se ha representado de diferente manera. Entonces, para empezar, tener claro que un morfema es un significado determinado. En este caso, ese morfema S y el morfema S, ¿qué significan? Número, ¿Qué significan? número. Varios, ¿no es cierto? Ajá, sí. Plural. Y en ese enunciado vemos que ese significado varios o plural se ha representado con S y se ha representado con ES. Entonces, al ver más de una representación o más de un morfo del mismo morfema, se trata de un alomorfo. ¿Ok? Sí. Bien, la pregunta 10. Ya, ¿qué pasó con la pregunta 10? La premisa 3, que dice ¿La palabra desparasitar. desparasitar se formó por parasíntesis? Ajá, sí. Lo que pasa es que hay dos maneras de identificar parasíntesis. No sé si el profesor logró explicarles eso. Sí. Ya, entonces la palabra, si les logró explicar eso,
La palabra desparasitar sería parasíntesis, porque una de las maneras de formar palabras parasintéticas es con el proceso de prefijación y sufijación, ¿sí? De manera simultánea, ¿no? Entonces tenemos prefijación con des y tenemos sufijación con ar. ¿Ok? Entonces, por eso es que la palabra desparasitar está clasificada en este grupo de formación de palabras. Ah, tiene sufijo también en ar, ¿no? Claro, pero tiene que ser de manera simultánea. Ajá, sí. Sí, ¿Ok? profesora. Porque si no es de manera simultánea, no cumple ese requisito. O sea, es que tú tienes que ver de que la palabra funcione, tenga coherencia, porque aparece o porque necesita del prefijo y del sufijo a la vez. ¿Me entiendes? Sí. Por eso es que es parasintética. Luego la pregunta 12. Ya, también es formación de palabras. A ver, coméntame en la pregunta 12. En la alternativa yo solo había encontrado una y pues estaba entre la A y la B. Acá te están pidiendo, acá también te están justo el mismo tema. Yo creo que tu duda ha sido el tema, ¿no? Acá te están diciendo que hay dos modalidades de parasíntesis, lo que te he explicado hace un rato, ¿no? Una de las modalidades es cuando se combinan la composición y la derivación. ¿Ok? Por ejemplo, en la palabra cumpleañero vemos composición porque tenemos dos lexemas, que es cumplir, el verbo cumplir y el sustantivo años, ¿no? O año. Pero es la palabra años que sí tiene la derivación. Ok, se ha agregado ahí un morfema derivativo que vendría a ser er. Y bueno, todo morfema derivativo también puede recibir los flexivos simples, ¿no? Y en este caso es la O. Entonces, la palabra derivación es una parasíntesis, ¿no? Y la otra es por lo que hace un rato vimos, por la prefijación y la sufijación simultánea. Entonces, eso podemos ver en la palabra enamorar, ¿no? Que tanto el prefijo y el sufijo tienen que estar presentes a la vez para poder entender qué significa enamorar, ¿no? ¿Okay? No funciona enamor y no funciona amorar, no tiene sentido. Tiene sentido cuando los dos están a la vez, enamorar. Entonces, te han dado un ejemplo, te han dado los ejemplos justamente de estos dos casos de parasíntesis y lo que quieren es que también tú marques la alternativa que tiene el proceso de parasíntesis, ¿no? Entonces, tenemos la palabra encajonar, ¿sí? Y tenemos la palabra aguardiente. En la palabra encajonar estamos viendo lo de la prefijación y sufijación simultánea. Y en la palabra aguardiente estás viendo el clásico parasíntesis, que es la composición más la derivación. Por eso es que la respuesta es A. Yo creía que aguardiente era composición, pues. ¿Cómo? Pensaba que aguardiente era composición. Mira, fuera composición si solamente viéramos dos lexemas. Y ahí estamos viendo que el segundo lexema ha sido derivado, ¿no? Se le ha agregado el morfema derivativo iente. Por lo tanto, está dentro del grupo de las parasintéticas. Ah, ya, ok, profesora. Gracias. Ya, de nada. Bien, Ana. Ana, Sí, Miss. Ana, mandaste nuevamente preguntas de uso de mayúsculas y minúsculas. Coméntame. Acerca de dientes de sable. A ver,
Las razas realmente van en minúsculas, salvo que dentro de la denominación de esa raza esté el nombre del lugar. Entonces, allí sí debería estar en altas. Pero en este caso debería estar en bajas porque el nombre de las razas no requiere que esté en mayúsculas. Mis ambas, dientes y sables también. Sí. A ver, entendamos un poco el contexto, ¿no? Si dentro de la denominación o la identificación de la raza de ese determinado animal figura el nombre del lugar, obligatoriamente el nombre del lugar tiene que ser en mayúsculas. Pero si no es así, tiene que ser en bajas. Es como, por ejemplo, a ver, la raza de un perrito, a ver. Si yo digo el perro es chihuahua, ahí tiene que estar chihuahua en bajas, ¿no? Pero si yo te dijera el perro es de Chihuahua, ahí tendría que estar en altas, ¿no? Entonces, solo si vemos un nombre propio dentro de esa denominación, ahí tiene que estar esa palabra en altas. De lo contrario, no. ¿Ok? Sí, y en selección peruana de Pregunta fútbol, 5. ¿está bien así como está escrito? Selección peruana. ¿Dónde dice? Debe estar en bajas porque que yo recuerde el nombre propio es Federación Peruana de Fútbol. No es Selección Peruana de Fútbol. Entonces simplemente acá está actuando todo como adjetivo y sustantivo. A ver, vamos a verificar si el nombre propio es Federación o Selección. No, es Federación. ¿Ves? El nombre es Federación Peruana de Fútbol. Así se llama esa liga deportiva. En ese caso sí. ¿Ok? Bien. Mía, la pregunta Miss, es creo que en el solucionario lo consideraron como mayúsculas. así. A ver, muéstrame el solucionario porque yo he verificado. Sí, ahorita lo mando. Yo acabo de verificar y veo que el nombre de la liga es Federación Peruana de Fútbol. ¿Ves? Es un incluso lo asumen como entidad. A ver, Selección Peruana de Fútbol. Selección. La famosa FPF. Ya. A ver, Mía, la pregunta 5, ¿no? Sí, profesora. Ya, a ver. El morfema gramatical flexivo simple indica género y número en los sustantivos, adjetivos, determinantes y algunos pronombres. De acuerdo con esta afirmación, ¿cuáles son los enunciados que presentan palabras con esta clase de morfemas? Entonces tienes que identificar palabra por palabra y chequear, ¿no? Cuáles tienen estos morfemas que indican el género femenino masculino o el número plural o singular. Entonces, de estas proposiciones podemos observar que el artículo la tiene morfema flexivo,
¿sí? Que indique específicamente género. Fría, también, género, ¿no? Mañana, género también. El artículo los tiene tanto morfema flexivo que indica género y número. La palabra ciudadanos indica género y número. La palabra limeños, género, número, ¿no? El artículo la de la proposición 4 indica género. La palabra libros, hay dos morfemas flexivos, el que indica número y el que indica, perdón, el que indica género y número respectivamente. Y la palabra revistas también, ¿no? Tiene el morfema flexivo A que indica género y el morfema flexivo S que indica número. Entonces, la respuesta o los enunciados que tienen estas palabras con este tipo de morfemas son el número 1 y el número 4. Entonces, por eso es que la respuesta es casa. ¿Ok? Gracias, profesor. Sí, gracias. ¿Y el modo a qué se refiere? En la pregunta 6 decía que la amalgama cumple con persona, número, modo. ¿El modo a qué se refiere exactamente? El modo. Sí, el modo. Por ejemplo, en la 5, en la descripción de amalgama te pone modo, tiempo, aspecto. O sea, lo que quiero saber Ah, es qué es modo. Ajá. el modo indicativo, subjuntivo, imperativo. Acuérdate de que Ajá. Ah, ok. las oraciones, ¿no? En las oraciones el verbo también te puede indicar en qué modo está el enunciado, ¿no? Si está indicando una acción real, si está indicando simplemente una acción desde el plano subjuntivo, o sea, como un deseo, como una probabilidad, o si la acción te está indicando en su modo imperativo que vendría a ser un mandato, un ruego, un consejo, etcétera. Entonces, cuando uno analiza los verbos conjugados, no solamente el verbo o el morfema, amalgama que está presente en los verbos, no solamente te va a dar información de tiempo, de número, también te da esa información, así como el aspecto, ¿no? Entonces, cuando tú escuchas la palabra modo, tú tienes que identificar en qué modo está, indicativo, subjuntivo o imperativo. ¿Ok? Sí, profesora, gracias. Ya, de nada. Profesora, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Sí, justo en el problema 4, o sea, es subrayado, pero no estoy muy segura. Ahí un poquito cuando identifico palabras, no estoy muy segura. Ah, Eh, ya. sí, había marcado gran, del, con, de y que también de, en, algunos, por, o, de y en, y en, que, su, no estoy segura, y en. Ya, No. ahí te estoy mostrando, no sé si logras ver la Sí, pregunta 4, ya, y ya desde el momento que me dices gran, ya ahí hay un error, ¿no? Porque la palabra gran está en el grupo de las palabras. Tenemos una mirada también de cómo clasificar los morfemas, ¿no? Puede ser por su cantidad de morfemas, ¿no? O por la flexión, o sea, si te aceptan otros flexivos. Entonces, este adjetivo gran sí no estaría dentro de las invariables, porque cuando hablamos de las palabras invariables, estamos hablando de preposiciones, adverbios y conjunciones, ¿no? Entonces, bien que hayas marcado, por ejemplo, las preposiciones a, del, con, de, la conjunción y, ¿no? Que también, nuevamente, se aparece una preposición.
en, por, la conjunción o, la preposición de nuevamente, en también, la conjunción y, la preposición el relativo que y la preposición en. Entonces, tengamos en cuenta no solamente verla como un monosílabo, ¿no? O sea, no porque, ya veo que es tiene una sílaba, ya, entonces es invariable. No, también tengamos en cuenta la función que está cumpliendo en el enunciado. Mira, voy a dejar de compartir un ratito esto para que de repente la tengas un poco más clara con con la presentación. Cuando hablamos de palabras variables e invariables, sí, tienes que tener en cuenta que las variables admiten morfemas gramaticales flexivos. Y este tipo de palabras, ¿cuáles son? Los sustantivos, los adjetivos, determinantes, verbos y algunos pronombres, ¿no? En este caso, gran es un adjetivo. Pero, ¿qué palabras no admiten morfemas flexivos y por lo tanto son invariables? Los adverbios, las preposiciones y las conjunciones. Y algunos pronombres, como los que vemos ahí, ¿no? Yo, porque tú no vas a decir yos, ni yoes, ¿no? Ti, no vas a decir tis. Sí, no vas a decir sis, ni contigos, ¿no? Entonces, eso es lo que tú tienes que darte cuenta también. La sintaxis que está cumpliendo esa palabra en el enunciado para tú poder decir, ya es variable o es invariable. ¿Ok? En el caso de, como menciona en Gran, dice que no, o sea, yo lo percibí como que no se podía agregar ningún morfema flexivo, por eso lo vi de esa forma. Ajá, como Tú no de puedes género de decir número. grandote, no puedes decir ni grandazo, ni grande, Sí, sí, ni grandísimo. ¿Se puede o no se puede? sí. Ya. Ahí está tu respuesta. Ok, gracias, profesora. De Igual, nada. tengo otra duda, o sea, sé que la han mencionado, pero igual, las 6, La 6 ya la hemos desarrollado. Te la muestro para que la veas. Mira, ahí te la estoy mostrando. ¿Tenías alguna duda ahí en la 6? sí, era más por las palabras separadas, por ejemplo, la 5, ¿cuál sería? ¿Origina? ¿Sería? ¿Origina? ¿La 5 o la 6? ¿La pregunta 5 o la pregunta La 6? pregunta 6, pero es que ahí salen a mí, ahí sale A, B, C, D, E, y ahí me sale 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ok. Sí, sí, las opciones, ahí está. La alternativa E. Ajá. Claro, la palabra origina es un verbo, ¿no es cierto? Mm, ya. Y en el, Recuerda, digamos, sí, adelante, adelante, te escucho. eh, en el 1 va, ¿cuenta o no? Va pero creo que ese es compuesto, ¿no? Va a prevenir. Ya, a ver, lo que pasa es que en esta perífrasis verbal, ya, Perifa. tú tienes que en todo caso verificar la que está conjugada, o sea, la composición o el lexema verbal de la perífrasis que está conjugado, ¿no? No tomes en cuenta prevenir porque prevenir está en su forma infinitiva, ¿ok? O sea, si a ti te toca una pregunta en donde tienes que identificar morfemas, amalgamas, entonces obviamente tú tienes que chequear que realmente ese lexema esté conjugado. Ahora, la pregunta que te dicen acá, ¿cuáles son los enunciados que presentan más morfemas flexivos de dicha clase? Y en la introducción te están hablando del morfema gramatical flexivo que
otorga significados de persona, número, modo, tiempo y aspecto es el morfema amalgama, o sea, el que está presente en los verbos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué te están diciendo? Que tenemos morfemas amalgamas en la proposición 2, ¿sí? Y tenemos morfemas amalgamas en la proposición 5. Entonces, ¿qué morfemas son esos? Desean, dentro de desean, ¿no? Hay, en origina y en observan. Oh, Por ya, eso. está bien. Gracias, profesora. Ya, de nada. Brisney. Brisney. Sí, profesor. Sí, adelante, coméntame. Le había preguntado si piurano tenía morfema derivativo. Claro, tenemos ahí el alomorfo, ¿no? ¿Cuál sería bueno, el alomorfo porque los gentilicios están considerados dentro de ese grupo, ¿no? Pero desde el punto de vista derivativo, sí, porque hemos visto que esa palabra, que era un sustantivo, al agregarse la parte final, ¿no? El ano, ¿sí? Estamos hablando ya de que lo hemos convertido a un adjetivo, entonces estamos hablando de un morfema derivativo. Recuerda que los morfemas derivativos tienen la capacidad no solamente de crear nuevas palabras y por lo tanto nuevos significados, sino que tienen la capacidad de que al crear nuevas palabras a partir de un lexema, podemos también cambiar su categoría gramatical. O sea que una palabra puede convertirse tal vez, no sé, de verbo a sustantivo, ¿no? O de sustantivo a adjetivo. Entonces sí es correcto que ahí nosotros estamos presenciando un morfema derivativo, ¿no? Gracias, profesor. Ya de nada. Por ejemplo, Mía, Por ejemplo, me dice la palabra su. ¿Podría poner la 4, la pregunta 4? Porque creo que no habían marcado eso. la pregunta 4, a ver. Ajá, para Se está viendo la marcar. práctica, ¿no? Sí, sí. Ya. Ya, ahí está la pregunta 4. ¿Por qué no podría ser, por ejemplo, mantuvieron su independencia? El su, ¿por qué no podría ser? O simplemente no puede entrar ahí, no sé. Porque esta palabra su, ¿te aceptaría un flexivo? No. Entonces, ¿Tú no puedes decir sus? ah, claro. Claro. Ujú, Ok. exactamente. Ya, O sea, lo perdón. lo que ustedes tienen que verificar, no solamente, a ver, no lo vean como cáscara, o sea, vayan más allá, ¿no? Tienen que identificar si esta también funciona de otra manera, sintácticamente hablando, pues, ¿no? Entonces, esta palabra sí me acepta un morfema flexivo, que me da información de número. Entonces, por lo tanto, no la puedo considerar invariable, porque sí puede ser, porque sí admite esa fijación. Ok, mis gracias. Ya de nada. Prisney, lo que te había explicado, no sé si te lo expliqué a ti o a otra persona, creo que se lo expliqué a otra persona, pero lo que te había dicho es que dentro del grupo de las palabras variables e invariables, recuerda que las palabras invariables son aquellas que tienen como función hacer las veces de conjunción, adverbio, preposición y algunos pronombres. Y la palabra él es un artículo, entonces no está dentro de ese grupo. Sí, Disculpe, profesor. profesora, mencionó
mencionó adverbios, conjunciones, pronombres o preposiciones. Preposiciones, prea, no pro, preposiciones, adverbios, conjunciones y algunos pronombres. Ah, algunos pronombres. Ok, ok. Ujú. Gracias. Ya de nada. Entonces, por lo general, los pronombres suelen ser variables. Sí, pero no todos. Por ejemplo, el pronombre yo, tú lo podrías variar. ¿Te aceptaría No, un flexivo el pronombre yo? no, no. Y el pronombre ella, ¿te aceptaría un flexivo? Ellas. ¿Te acepta o no te acepta? Sí, número. Claro. Entonces, ¿cuál de los dos es variable? Ujú. Ellas, ella. Porque Ah, te ya. acepta. Entonces, ustedes tienen que hacer ese análisis al momento de responder la pregunta. Gracias, profesora. Ujú. De nada, no te preocupes. Por eso, eh, no solamente se graben de manera mecánica, sino siempre cuando tengamos que analizar, tenemos que ver el contexto lingüístico, tenemos que ver cómo esa palabra está actuando en esa oración. Porque puede ser que esta palabra tenga otro papel, o sea, estamos convencidas que la palabra es, no sé, un pronombre, ¿no? Y de repente no está actuando como pronombre, está actuando de repente como un determinante. Entonces, ahí, si está actuando como un determinante, sí o sí es variable, ¿no? Pero si está actuando como pronombre, ahora tengo que fijarme qué tipo de pronombre es, ¿no? O jugar un poco para decir, ah, ya, este pronombre sí es invariable. ¿Ok, chicos? Chicas. A ver, Mía, pregunta 2, ¿no? A ver. En la pregunta 2 dice, los morfemas derivativos son aquellos que permiten la generación de una nueva palabra. Por ello, cambian el significado base. Por ejemplo, la palabra peligroso es el resultado de haber unido el lexema peligro, ¿no? Pero obviamente ahí han ya eh, segmentado la palabra, ¿no? Y el morfema derivativo que vendría a estar conformado por os, ¿ya? Con lo que se expresa un nuevo significado. Según esta aseveración, determine respectivamente la cantidad de palabras que presentan morfemas derivativos en el enunciado. El vendedor piurano me dio un salero marino y un clavelito rojo. Ah, ya creo que por eso me preguntaba Brixey del piurano, creo. Me parece que era por esta pregunta. Entonces, como puedes apreciar en la resolución mía, tenemos la palabra vendedor. Sí, las palabras, las cuatro palabras que están bien segmentadas, ¿no? En vendedor, el morfema derivativo está ahí en ed y en or, ¿no? En piurano, an, en salero, er, en marino, in, y en clavelito, it. Entonces, ¿cuántos hay? 5. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A ver, espérate un ratito. No. Sí. Sí, profesora. Y Piurano también es gentilicio, ¿verdad? Porque en los ejemplos me ponían Piurano como gentilicio. Claro, la palabra piurano es un gentilicio, por supuesto. Ya, ya, profesora. Ujú.
Bien, chicos, ¿tienen alguna consulta? Profesora, en la 11, ¿cómo sería la segmentación de entregar? Pregunta 11. Las palabras polimorfemáticas o complejas son aquellas que presentan dos o más morfemas en su estructura, como ocurre en la palabra unipersonales. De acuerdo con esta afirmación, marque la acción donde hay adecuada segmentación morfológica. Bien, entonces estamos observando, no sé si te puedes fijar, ¿sí? La segmentación de las palabras que no corresponden a la respuesta, ¿no? Porque la alternativa que presenta palabras con adecuada segmentación es beso, ¿correcto? Y las demás alternativas tenían ciertos errores. Entonces, allí en la parte de la solución vas a poder verificar exactamente cómo debieron segmentarse esas palabras. No sé cuál era la palabra que me dijiste. Entregaron, pero me doy cuenta que es lo mismo. Ahí no hay error. Ahí tenemos un caso de qué tipo de morfema. No sé. ¿Cómo se llaman Derivación, cómo se llaman los morfemas que están presentes en los verbos? los gramaticales flexivos. Los flexivos amalgamas, ¿no es Ah, cierto? ok. Ajá, ok. Listo, no sé si tendrás alguna duda más aquí. No, profesora, gracias. Ya, ok. Britney, Israel, Natalie, ¿alguna duda? Bien. Ya, chao Britney, que te vaya bien. Cuídate. Israel, ¿cómo estás? Bien, cualquier duda me escriben o me hablan por el audio, ¿ya?
Israel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, profesora. Ya, vamos a leer tu pregunta, ¿ok? A ver, dice, esta pregunta corresponde a fonemas suprasegmentales. El acento y el tono son rasgos prosódicos importantes en las lenguas, pero no son nociones intercambiables. Determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones concernientes al acento o al tono. En la proposición 1 dice, gracias a la función contrastiva que cumple el acento, se puede distinguir entre sílabas llamadas átonas y sílabas llamadas tónicas. Claro que sí. Tenemos en una palabra siempre una sílaba que va a tener la mayor fuerza de voz, va a tener o va a poseer el acento, y las demás van a ser llamadas átonas. En la proposición dice, dado que en el castellano hay una diferencia sustancial entre una afirmación y una pregunta, el castellano se define como lengua tonal. Claro, cuando hablamos de tono estamos hablando ya a nivel de enunciado, ¿no? Entonces, este tono al cambiar va a ser, por lo tanto, que el significado de este enunciado cambie. Puede ser una pregunta, puede ser un enunciado, etc. 3. Una lengua tonal se define básicamente porque a nivel de sílaba el tono puede diferenciar el significado de dos palabras. No, cuando hablamos de tono es a nivel de enunciado. 4. En las lenguas el tono se define esencialmente por la mayor energía en la fuerza de voz, lo que determina la prominencia de la sílaba. No, la mayor fuerza de voz es el famoso acento. Por lo tanto, la respuesta acá sería D. Profesora, Listo. disculpe una consulta. ¿Qué es prominencia? Fuerza, que hay ahí mayor énfasis. Y profesora, Israel. ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir cuando dice rasgos prosódicos? ¿A qué se refiere? Esa pregunta un poco como que me confundí cuando me mencionaron rasgos prosódicos. Cuando hablamos de prosódico, estamos hablando del acento, la mayor fuerza de voz. Eso significa prosódico. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros decimos, por ejemplo, acento prosódico, no necesariamente tú lo vas a distinguir porque hay presencia de tilde, ¿no? Simplemente porque tiene la mayor fuerza de voz. Entonces, cada vez que se hable de fonemas suprasegmentales, esta palabra prosódico va a aparecer. Entonces, hay que identificar simplemente estos términos formales en estos determinados temas. Ah, ¿Ok? ya. Gracias, profesora. Gracias. Ya de nada. Alirio, ¿cómo estás? Buenas noches. Natalia o Natalie, Buenas, sí, profesora. ¿qué Sí, tal? ¿Cómo estaba estás? buscando unas que otras palabras que me traen un poco de dudas. Eh, desparasitar lo había considerado como derivado digo, sí, derivación, pero ahora no estoy muy segura porque creo que es un, creo que es no, Lo que es pasa es que una preposición. cuando tú Ujú, tengas que determinar si esa palabra se ha formado por parasíntesis, hay dos maneras, ¿no? Una palabra parasintética puede darse por la presencia de la composición y la derivación, y ujú. también puede darse por
prefijación y sufijación de manera simultánea. Entonces, en la palabra desparasitar, ¿qué es la pregunta? ¿Qué número es la pregunta? Sí, es en el 10, en la Y pregunta 10. puedes verlo separata, ¿no? Sí, 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 ahorita ya lo estoy viendo. Ya, entonces Ah, mira, bueno. si tú te has dado cuenta, en Ujú. la palabra desparasitar tengo el prefijo des antes del eczema y Sí. tengo el sufijo ar después del eczema. Entonces, no, a ver, para que la tengas clara, Ya. cuando se dé esta prefijación y esta sufijación, es que ambas necesitan estar obligatoriamente ahí, ambas, ambas. No es que yo quite el sufijo y funciona solamente con el prefijo, no. Entonces, ¿por qué tienen que estar ambas? Porque estas dos hacen posible esta palabra. Tú no puedes decir desparasit y tampoco puedes decir parasitar. O sea, la palabra es desparasitar, ¿no? Por eso es que Mm, está dentro de este tipo de formación de palabra. ya, sí, estaba con duda porque más o menos había visto de que, claro, una especie de truco era como quitándole un lexema a ver si la palabra por sí sola existe Ujú. y si no Sí, eso está existe, bien. entonces es para síntesis. Ahí, ok, ok, ya. Mm. Gracias, profe. Sí, eso haz, Mm, ¿ya? ya, me lo apunté, ya. Muchas gracias. Me voy a Chao, estar cuídate. revisando. Chau, Ya, chau. chao, chao. Alirio.
Alexa, buenas noches. ¿Tienes alguna consulta? Alexa, ¿qué tal? A ver, lo reviso. Alexa, ¿me escuchas? Sí, profesora, disculpe. Ya. Acá la pregunta es para que identifiques estos morfemas llamados alomorfos y que son simplemente las diferentes maneras o formas de representar el mismo morfema, o sea, el mismo significado. Entonces, es en la alternativa de que la palabra canciones y la palabra nietos van a tener el morfema varios y se han representado de diferentes maneras, ¿no? En la palabra canciones la forma o el morfo es, y en la palabra nietos con el morfo S. Entonces, habiendo un mismo morfema representado de diferentes maneras o formas o morfos,
estamos ante un caso de alomorfo. Por eso es que la respuesta sería la D. Ah, ya entendí, ya. Es que pensé que era el mismo, dos almorjos en una misma palabra. No lo veas por ese lado. Tienes siempre que mirarlo por el lado de que significa lo mismo, pero que morfológicamente está siendo representado de manera diferente. Ok, gracias. De nada. Perdón, ¿me podría ayudar con otra pregunta? Sí, claro, ¿cuál? Se la mando por el chat. ¿Ya? En la pregunta quería saber qué palabras son las que tengo que considerar. No sé si considerar vanamente o comida o A ver, así. la pregunta dice, los morfemas flexivos permiten efectuar operaciones de concordancia entre palabras. De acuerdo con ello, sobre el enunciado vanamente, desperdiciabas la comida que tanto costaba. Es correcto afirmar que 3 palabras exhiben información de concordancia. En 2 palabras hay información de concordancia. 4 palabras presentan información de concordancia. Y 5 palabras presentan información de concordancia. A ver, un ratito. A ver, para empezar, el artículo la tiene concordancia con el sustantivo comida porque los dos están en singular y además están en género femenino. Ya ahí serían 2. Luego, serían básicamente esas 2 palabras, porque cuando nosotros hablamos de concordancia, siempre está orientado a que las palabras, en este caso los sustantivos, que puedan estar acompañados de un adjetivo o acompañado de un artículo, tienen que tener, valga la redundancia, esta concordancia de que estén todos en singular o estén todos en plural, o que ambos mantengan el mismo género y el mismo número. Entonces, la respuesta sería la B, porque tenemos al determinante la, que está en concordancia con el sustantivo comida, y ambos mantienen los morfemas flexivos, que sería A, que están indicando el género femenino. Entonces sí, vemos concordancia a nivel de esas 2 palabras. La respuesta sería la B. Ok, muchas gracias. Ya de nada.